gusto, como siempre, poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos entre todos. En esta ocasión para hablar de un tema bien interesante y apasionante, las mujeres en la política. Así que la invitación es para que se queden con nosotros. Bueno, y para platicar de este tema de las mujeres en la política, el contexto histórico y cómo estamos en este momento, nos acompaña Luz María Gómez. Ella es profesora e investigadora de la UAM. ¿Qué tal, Luz María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación y buenas noches a todo el auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí. Si te parece bien, primero vamos a escuchar y a ver lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior, el doctor Víctor Alarcón Holguín, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, nos dio una cátedra sobre las elecciones como campo de estudio en México. Hablar de los procesos electorales, estamos hablando en realidad de cómo los ciudadanos participan y cómo los ciudadanos después se han organizado en estructuras que conocemos hoy como los partidos y cómo estos partidos a su vez intervienen en la vida pública tratando de construir la representación política, es decir, nuestros gobernantes o nuestros representantes, es decir, en el Congreso, en las asambleas o incluso en los consejos municipales. El que nosotros sepamos no solamente quién votó, por qué partido votó o por qué candidato, por qué lo hizo, me parece a mí que es lo que va reuniendo un conjunto de motivaciones, un conjunto de contextos, pero lo más importante, el conjunto de consecuencias que nos ha llevado hasta el momento actual a tener el tipo de gobiernos, el tipo de representación y el tipo de participación. Hoy podríamos decir que hay un campo muy extenso en donde el analista político, sea desde un ángulo periodístico, sea desde un ángulo histórico, sea desde un ángulo estrictamente legal o incluso para poder conocer, valorar y fundamentar, por ejemplo, el sentido de las decisiones que se produce por parte de la autoridad jurisdiccional. Bueno, ¿y qué actividades se llevaron a cabo en el Instituto Electoral del Estado de México a lo largo de la semana? Vamos al resumen. El Instituto Electoral del Estado de México continúa desarrollando una serie de pláticas en el territorio de la entidad para promover la cultura política democrática y difundir la práctica de valores, a través de las cuales se acerca a los estudiantes mexiquenses de nivel medio superior, y con ello contribuir a la formación de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. En este contexto, el consejero electoral del IEM, Juan Salvador Hernández Flores, impartió la conferencia Inducción al Instituto Electoral del Estado de México a estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal número 1, ubicada en el municipio de Toluca. A 60 años de que se reconoció, publicó y decretó el derecho de la mujer a votar y ser votada, es importante reflexionar sobre la importancia de este hecho histórico en México, dado que con ello se establecieron condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en materia de derechos político-electorales, explicó el director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, Rafael Plutarco Garduño García, a estudiantes de la carrera de Derecho del Centro Universitario de la UAM Atlacomulco. Señaló que los derechos de la mujer se han modificado sustancialmente en el plano internacional y en nuestro país desde su legislación, su significado y el discurso a través del tiempo, y describió la amplia participación que las mujeres han desplegado para que se reconozcan sus derechos. Con el objetivo de formar especialistas en el ámbito del derecho procesal electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, a través del Centro de Formación y Documentación Electoral, publicó en la página web del Instituto www.ieem.org.mx la convocatoria de la especialidad en Derecho Procesal Electoral en su segunda promoción. Luz María, si preguntamos a los amigos del auditorio cuál es la situación de las mujeres en la política, me imagino que dependiendo del género nos van a responder si es un papel dinámico, activo y están bien las mujeres o no. ¿Tú qué nos dices?
Bueno, podemos empezar desde una perspectiva de género y decimos que de tradición, desde la antigüedad, se ha hablado de que la mujer ha estado supeditada, subordinada a una sociedad patriarcal. Es hasta 1789, con la Revolución Francesa, cuando se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y precisamente decía derechos del hombre y del ciudadano. Uh-huh. Hay una francesa, una escritora, que es Olympe de Gouges, que ella lo que hace es, 2 años después, en 1791, habla de la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana. Estamos hablando del siglo XVIII en nuestro país. Bueno, obviamente esta sociedad patriarcal está presente. Viene el periodo de la independencia, no se logra la igualdad, o sea, la mujer todavía no adquiere su ciudadanía. Llega la Revolución Mexicana, hay muchas reivindicaciones sociales, pero la condición de subordinación de la mujer, de no ciudadanía, sigue presente. A pesar de que ha estado en papeles muy importantes a lo largo de toda la historia, no siempre ha estado ahí participando. Claro, porque viendo el ámbito poblacional, así si nosotros nos vamos a las estadísticas, siempre vamos a encontrar que hay mayor número de mujeres que de hombres. Entonces se dice que son las grandes electoras. Sin embargo, vuelvo a repetir, en la Revolución Mexicana se establece la nueva Constitución y dejan el artículo 34 igual que en 1857. O sea, la mujer no tiene derecho a emitir el voto, a emitir el sufragio, ni tampoco puede ser elegida para ningún puesto de elección popular. Y esto también va a permear en las cuestiones administrativas, en donde el papel de la mujer siempre ha sido mínimo. Se habla mucho de la cuestión de género, y los estudiosos de género hablan de que a la mujer se le confina al espacio privado, tú eres de la casa, tú eres la que tienes que estar al frente de la familia, y el hombre es de lo público, es de la calle, y entonces su papel preponderante y así tradicional es la política. Pero una de las cosas importantes que hay que observar es que este papel, estos estereotipos más bien dicho, no son naturales, sino son expresados o son construidos socialmente. Sin embargo, es hasta, lo acabas de mencionar para nuestro auditorio, el pasado 17 de octubre se celebra el 60 aniversario de que la mujer adquiere la ciudadanía en México. Entonces tuvieron que pasar un buen de años para que a la mujer se le reconociera como ciudadana, con derechos plenos para poder votar y para ser votada. Muy bien, si te parece bien, regresamos con este tema, pero antes vamos a unos mensajes. La invitación es para que se queden con nosotros y acuérdense que esta plática es entre todos. Regresamos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Más que nada que nos entiendan, que nos den la oportunidad, porque hay muchas mujeres que no tenemos ese apoyo. Entonces necesitamos que una mujer
nos apoye en ese aspecto en la democracia, para que también estemos nosotros ahí en apoyo, tanto ellos como nosotros y nosotros como ellos. No, pues la verdad está muy bien, porque así nos hacen igual a todos, ¿no? Más que nada, antes que nada más el hombre valía, pero ahora ya igual la mujer, yo creo que es igualmente, no tienen por qué diferenciarla, igual. Yo pienso que está bien, ¿no? Porque muchas veces vemos en muchas partes la participación ahora de mujeres que yo siento que tienen mejores pensamientos y más, se expresan mejor y tienen más participación. Pues bueno, ¿no? Porque pues ya tenemos más libertad de expresión. Pues que estaría mejor, ¿no? A lo mejor igual cambiaría el tipo de gobierno que tenemos, porque la verdad con los hombres ya ni se sabe, la verdad. Pues que en estos tiempos ya es mucha la participación de la mujer, porque te está cubriendo en muchos espacios, tiene más preparación también a veces que el hombre, y pues tiene mucha superación, ¿no? Tiene muchas ganas de la mujer de superarse y de cubrir en varios aspectos de social, ¿no? Estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros. Y nos decías, Luz María, el tema de los derechos de las mujeres que ahí están establecidos, votar y ser votada. Y pareciera que este asunto de votar, pues es un tema totalmente cerrado, terminado. Sin embargo, hace apenas unas semanas, Roy Campos de Consulta Mitofsky hacía una encuesta y sorprendentemente 5% de quienes participaron en esta encuesta decían que fue una mala decisión que se le diera el voto a las mujeres, o el derecho al voto, que se les concediera. ¿Cómo ves? Bueno, es que lo que pasa es que cuando hablamos del ámbito público, veníamos diciendo, ¿no? El hombre se le considera como del ámbito público, la mujer del ámbito privado, y cuando en el ámbito público nos referimos a la política, que política viene de polis, ciudad, los asuntos de la ciudad, si nos remitimos a la tradición filosófica, a la tradición de Grecia, vamos a encontrar que en Grecia se hablaba de una ciudadanía, aunque bueno, Grecia es una sociedad patriarcal donde las mujeres no contaban para nada, pero ahí lo que se decía, los ciudadanos son los que están interesados en los asuntos de su ciudad, en los asuntos de la polis. Y ahí lo que se manejaba era de que todos tenían que participar. A partir de ese concepto de política, como los asuntos que están interesados o que están relacionados con lo que sucede en la ciudad, en los asentamientos humanos, o sea, en una sociedad humana tiene que ver la política. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en esta política tiene que ver, ahí ingresa otro elemento que es el poder? Y entonces ahí cuando se habla de poder y cuando se habla de política, actualmente nosotros vemos que este concepto tradicional de política está transformado. Y entonces por política ya no solo se entienden los asuntos relacionados con la ciudad, sino también se entienden los asuntos del poder. Y actualmente la política está totalmente desprestigiada. Hay una encuesta que se hace en el 2012 sobre la percepción de confianza, participación, y ahí hay una escala de 10 y entonces preguntan a la gente qué instituciones le dan mayor confianza. El que tiene la mayor confianza es la familia, con más o menos 7.8. El IFE, el Instituto Federal Electoral, tiene 5.5. Los partidos políticos, los diputados y los senadores están en 4.4. Entonces es un descrédito de la política y entonces lo que nosotros estamos viendo es que no hay mucho interés, ni hablando de la ciudadanía en general, no hay mucho interés en participar en política porque se considera una actividad sucia, una actividad donde impera la corrupción. Y entonces esta perspectiva, esta visión de la política como algo corrupto es lo que también ha hecho que tanto hombres como mujeres no quieran participar. Además de que las mujeres tienen si preguntamos nosotros a la ciudadanía en general, hombres y mujeres, ¿a ti te interesa la política? Y mucha gente nos va a contestar, ¿sabes qué? Yo soy gente decente, yo vivo de mi trabajo. Y entonces, la política no quiero nada. Hombres y mujeres. En ese sentido, ¿por qué? Porque la política está totalmente desprestigiada actualmente. Y ahí, independientemente del sexo, nosotros podemos decir la participación de la mujer en la política a partir de que recibe
el derecho a votar, se ha entendido como participación política el que yo vaya y el día de las elecciones emita mi voto, pero eso no nada más es la participación política. El objetivo de la participación política es elegir a los que nos van a gobernar, pero también participar activamente en mi delegación, en mi colonia, en mi ciudad, por los problemas que tengo, que me están afectando cotidianamente. Esa es participación, esa es la construcción de la ciudadanía en lo que en los institutos electorales, en este caso el Instituto Electoral del Estado de México, están insistiendo. Este tipo de programas son programas educativos en donde a la gente se le tiene que informar y decir, sabes que tú vas a participar, pero tu participación no se limita a que tú metas un papelito en una ánfora. Tu participación, tu ser ciudadano, lo que te respalda tu credencial del IFE es que a ti te interesen los problemas que estás viviendo, que a ti te interese mejorar el contexto, el entorno en el que estás viviendo. Sin embargo, existe mucha discriminación todavía hacia la mujer. Lo vemos en esta encuesta de Mitofsky, donde se dice, bueno, es que ni siquiera les corresponde a las mujeres todavía, estamos hablando 2013, hace 60 años que se otorga este derecho y pareciera que no es un derecho, sino que fue una graciosa concesión y que todavía se está hablando de que cómo es posible, ¿no?, que las mujeres vayan a votar y ejercer precisamente en una jornada. Y aquí podríamos entender, para entender esta afirmación de este investigador, lo que podemos sacar a colación es el concepto de techo de cristal. En estudios de género se habla de un techo de cristal en donde dicen, ¿sabes qué? La mujer puede estudiar, puede prepararse, puede trabajar, pero ella misma se limita, se pone como un techo encima, transparente, no lo ve ella, y entonces ella dice, no, es que yo podría aspirar a hacer lo que hace mi jefe, es más, yo hago lo que hace mi jefe, yo podría hacer más, pero soy mujer y aquí me quedo. Entonces, por un lado está ese techo de cristal. Ahora, por otro lado, en cuestiones electorales no se puede negar la participación de la mujer. Ahí hay relacionado con el concepto original de política y con la ética pública que debe de tener la política, ahí nosotros vemos un comportamiento totalmente indigno de líderes o pseudo líderes, organizadores de partidos políticos, de todos los partidos políticos, en donde hacen un uso indigno del papel de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, podríamos decir así como el estereotipo de la mujer, es participativa, es comprensiva, es solidaria, es la que ayuda, es la que no piensa en sí, sino piensa en su familia, piensa en sus hijos. Si va a dar de comer, la pieza más grande es para su marido o para su hijo, o sea, siempre está pensando por los demás. En cuestión de política, este sentimiento de la mujer es aprovechado y entonces, ¿quién es la que junta a los simpatizantes, las campañas? La que reparte despensas, la que reparte volantes, la que llega a un autobús y ahora le vamos a juntarlos y vamos a apoyar a nuestro candidato. Y a la hora de la repartición de los puestos. A la hora de la repartición de los puestos, la mujer, como está acostumbrada y tiene ese techo de cristal, dice, yo contribuí, me siento muy contenta, ese candidato podría ser mi hijo. Yo lo ayudé a llegar. Sin embargo, el techo de cristal se ha roto. Veíamos hace unos años a Hillary Clinton cuando pues es candidata al gobierno de los Estados Unidos o cuando quiere tener esta candidatura por parte de su partido, que dice, bueno, en su discurso habla de que por lo pronto ya se rompió ese techo de cristal. En México también esto se está haciendo, ¿no? Se está rompiendo poco a poco. Podremos decir nosotros que en los últimos 30 años, en el 1953 se le otorga la ciudadanía plena a la mujer. Si nosotros nos remontamos de 2013 a 30 años atrás, 40 años atrás y revisamos, por ejemplo, presidentas de la República. Obviamente que no tenemos ninguna. Gobernadoras, 5. Griselda Álvarez en Colima, Beatriz Paredes en Tlaxcala, Amalia García en Zacatecas, Ivonne Ortega en Yucatán, Rosario Robles de interina en el DF. Son 5 mujeres. Y ahorita no tenemos a ninguna gobernadora. Ahora no tenemos, o sea, esta transición nos ha dejado sin ninguna mujer. Si hablamos, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, son 500 diputados en el Congreso de la Unión. En 2006 teníamos aproximadamente, me parece en 2006 teníamos, o 2003, ahí están 112 diputadas. Para el 2009 sube a 140 y tantos y de 2011, la legislatura de 2011 son en las últimas elecciones son 187 mujeres. No ha cambiado mucho, ¿no? No la cifra mucho, no es impresionante. Entonces, viendo esta desigualdad en donde la mujer no está participando lo que debiera, es una hipótesis en lo que se podría decir, ¿sabes qué? La política, por un lado, tiene muy mala imagen la política. Nadie en su sano juicio y honesto y decente quiere meterse a política.
Es una visión que se tiene. Por otro lado, hay toda una estructura dentro de los partidos de cacicazgos en donde gente nueva, inclusive sean mujeres, sean hombres, sean jóvenes o sean viejos, hay una mafia, hay familias, tenemos partidos políticos que son familias completitas en donde los puestos siempre se los están repartiendo entre ellos. Entonces eso también desmotiva la participación ciudadana. O sea, ¿cómo voy a participar si nunca me van a dejar? Entonces, ahí lo que tenemos es una participación menor de la mujer. ¿Qué pasó en 2009? En 2009 empezaron a decir, no, la equidad de género, ahí hay una brecha de género. Ese concepto de brecha de género surge en Estados Unidos, pero por cuestiones laborales, en donde decían, ¿sabes qué? Las empresas tienen que contratar a personas de raza negra. Y yo, gobierno, si quieres que yo te apoye a ti, empresa, tú me tienes que demostrar que estás contratando a determinada proporción de gente de color. Ese concepto lo toman los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, y lo que dicen es, ¿sabes qué? La mujer tiene que tener una representatividad en el gobierno. Y entonces se ponen las cuotas de género. Eso fue en la década de los 70, después en la década de los 80, en Alemania y en España empieza a hablarse del tema. En México apenas en 2008-2009 se legisla, se modifica y entonces el IFE dice, ¿sabes qué? Partido político, si quieres postular a gente, vas a postular el 40% mínimo para mujeres. Está en el COFIPE, ¿no? Es lo que tenemos actualmente. Es lo último que tenemos. Le hicieron el Tribunal Superior del Poder. El Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral hizo un adendum, o sea, una aclaración más, en donde dijo, ¿sabes qué? El 40% y además propietario y suplente tienen que ser del mismo sexo, para que no pasara lo que en el 2009, que se inauguran las sesiones en el Congreso y el primer día 8 diputadas renuncian para dejar el puesto a su suplente, que curiosamente es hombre. ¿No? Curiosamente hombres. La famosa ley de las Juanitas, que fue tan importante y que pues rompió los esquemas que se dio a conocer en el Tribunal Electoral. Ajá. Entonces ahí es esa cuestión de la cuota de género. Ahora, ¿qué es lo que se ve con esta cuota de género? ¿Es suficiente la cuota de género? Pues no es suficiente, porque ahí lo único que nos están garantizando es cierta cantidad, pero no estamos hablando de calidad. Si volvemos otra vez a los estudios de género y decimos el mundo masculino y el mundo femenino, los estereotipos el mundo masculino es autoritario, es represor, es intolerante, es ciego, es sordo. El mundo femenino es comprensivo, es amable, es paciente, así como que lo idea. Y entonces entre los dos se complementan. Sí. Ahí hay algunos autores que dicen hay que feminizar la sociedad. ¿Por qué? Porque inclusive mujeres, y no solo en la política, mujeres que llegan a una empresa, lo que hacen es adoptan el rol masculino. Y entonces con las mismas mujeres son incluso más crueles que lo que es un jefe hombre. Y en este caso nosotros tenemos ejemplos de mujeres que han llegado a la política, pero una de las cosas que sí se puede afirmar es que cuando una mujer encabeza una administración, sí le da oportunidad a que otras mujeres ingresen a la administración. Hay el estudio que presenta precisamente el Instituto Federal Electoral, en donde dice que gobiernos encabezados por una mujer le dan mayor participación a mujeres. Inclusive la Secretaría General de Gobierno, que es así como hoy la Secretaría General de Gobierno, se la dan a una mujer, cosa que cuando encabeza un hombre nunca se le da. Es decir, tenemos más opciones las mujeres cuando hay esta visión. Cuando hay esta visión. Y bueno, esta es una cosa positiva. También otra de las cosas positivas es que estas mujeres van a abrir, o sea, como que van abriendo espacios y van demostrando. Yo creo que no se tiene que demostrar, o sea, yo creo que cualquier hombre o mujer que estudie, que se capacite, cualquier persona que esté con habilidades y capacidad, ¿no? Y preparación puede ocupar cualquier cargo. Con disposición y sobre todo con ética. O sea, muchas veces, y eso se ve en la juventud, en donde dicen, es que yo sí quisiera actuar honestamente. O sea, yo sí quiero reivindicar a la política. Yo quiero ser un dirigente, un líder honesto. Pero ¿qué crees? Que entro al sistema y me tengo que corromper. Pues sí, porque el sistema se aceita a través de la corrupción. Aquí la propuesta es, ¿sabes qué? Existe algo que se llama ética pública, y la ética pública no es nada más para que salgan bien las cuentas en gobierno. La ética pública tiene que ver con tu propio concepción de ti mismo. Si te parece bien, de ética pública hablamos un poquito más adelante para saber si la ética pública tiene sexo o no. Sí. Muy bien, regresamos entonces. Muchas gracias a usted que sigue aquí con nosotros. Vamos a una pausa y con más continuamos aquí entre todos.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Una de las cosas fundamentales en la política es la ética, sin duda alguna, y estábamos platicando precisamente de este tema. ¿Qué pasa en cuestión de la ética pública? ¿Son más éticas las mujeres? ¿Son más éticos los hombres? ¿O no lo debemos de ver así? ¿Debemos de ver todo como un conjunto? Sí, bueno, si nosotros queremos hablar de ética, bueno, nos remitiríamos a la palabra ética, que viene de ethos, que es el comportamiento. O sea, lo que se refiere al comportamiento. Y entonces, no importa si eres hombre o mujer, te tienes que comportar bien. Ahí los griegos, a pesar de que es una sociedad patriarcal y machista, ellos hablan del ser humano. El filósofo principal es Aristóteles, y entonces Aristóteles, por ejemplo, nos dice, todo ser humano tiene 3 elementos. Ellos creían en la constitución del ser humano como de cuerpo y alma. Entonces, bueno, el cuerpo lo estamos viendo, el alma está compuesta de sentimientos, pasiones, facultades y hábitos. Los sentimientos, dice quién, bueno, quien no conoce los sentimientos, la alegría, la felicidad, la ira, los celos, el enojo, etc. La facultad son la capacidad que tiene cada ser humano para experimentar esos sentimientos. Y los hábitos son las costumbres que nosotros adquirimos en el transcurso de nuestra vida. O sea, malos hábitos, ¿no? Podemos adquirir malos hábitos y se le llaman vicios. Ahora les llaman antivalores. Sí. Si adquirimos buenos hábitos, se le llaman virtudes, ahora les llaman valores. Y entonces lo que decía Aristóteles es, ¿sabes qué? La persona, sea quien sea, hombre o mujer, va a tener hábitos de acuerdo a los que haya aprendido. Y el otro filósofo, que es así como el padre de la ética, es Sócrates, y él lo que nos dice es, la gente actúa mal porque no conoce el camino del bien. O sea, no está así como que tan simple que, sí, yo sí conozco el bien y ya lo voy a hacer. No, es algo un poco como que lo interioricemos. O sea, ¿por qué es bueno actuar bien? Pues porque yo creo que cualquiera de los que nos está viendo aquí en el auditorio en esta noche no ha sentido la satisfacción de que cuando hace una acción buena se siente bien. Y en cambio, cuando hacemos una pequeña acción, por pequeña que sea, que es incorrecta, que nosotros, no la sociedad, nosotros consideramos que es incorrecta, no podemos dormir. Pero tal vez los políticos están hechos de otra cosa, ¿no? Los políticos están hechos de lo mismo que nosotros, de carne y hueso. Lo que pasa es que cuando están entre ellos, ahí priva entonces otra cultura, que es la cultura de la ambición, la cultura de la tranza. Aquí en México estamos muy acostumbrados a decir que el que no tranza no avanza. Y entonces es hasta orgullo, es satisfacción, es presunción, decir, ¿sabes qué? Yo me robé tanto. Te quedaste corto, yo me robé tanto. Y entonces lo estamos viendo cuando como no algo roban, natural. Si están en algún puesto político, cuando no roban es, pues qué tonto, ¿no? Qué tonto. Esa es la visión que tenemos. Eso es lo que se necesita cambiar. ¿Lo podremos cambiar? En la medida en que nosotros eduquemos y entendamos que hay unos principios en donde te dicen, ¿sabes qué? Actúa bien, y si actúas bien, tú vas a estar satisfecho contigo mismo. ¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve a los políticos que se exhiben en Facebook tener tanto dinero para que sus hijos anden recorriendo medio mundo con 3 perros o con no sé cuántas cosas más? O con departamentos en quién sabe dónde, ¿no? Pero en su vida personal, ¿qué son ellos? O sea, quítales el puesto de 3 años, de 6 años, y si te vi, ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque no tienen amigos, porque no tienen quien los escuche.
Esto parece así como muy simple. Ay, ¿yo para qué quiero que me escuchen? ¿no? O sea, para eso tengo mis artefactos y mis audífonos y me aíslo del mundo y a mí qué me importa la gente. Llega un momento en que nosotros somos seres humanos y también tenemos esa necesidad de ser comprendidos, de ser escuchados y sobre todo la satisfacción de haber cumplido con el deber. La señora que vende gorditas, la señora que está en el mercado, el señor que vende en un puesto, él se siente contento cuando tuvo una buena acción, cuando está cumpliendo con su trabajo. Un mecánico cuando llega uno con el coche y le dice la verdad y le dice, ¿sabe qué? Su coche tiene esto, esto y esto. Le va a costar tanto, pero mire, le podemos ayudar y él se siente bien porque está haciendo una acción buena. Eso es satisfacción, eso es crecimiento espiritual. Los políticos han entendido la política de manera incorrecta y entonces han creído que ser político es llegar al poder y conservarlo a costa de lo que sea. Y en ese a costa de lo que sea se les va familia, se les van los hijos, se les va incluso su propia dignidad y su propia integridad. Y en esto, cuando hablamos de valores, de virtudes, no importa el sexo. Tanto se corrompen los hombres como se corrompen las mujeres. Oye, pero ¿a quién le exigimos más? ¿A los hombres o a las mujeres? Porque también eso es una diferencia muy marcada, ¿no? En los hombres como que las mujeres, volvemos otra vez a nuestro estereotipo que nos han dicho y que nosotros tenemos que aguantar y entonces vemos a un político que ha robado y decimos, ay, pues a veces que para eso llegó. Ay, pobre, déjalo que haga su luchita, ¿no? O sea, y cuando vemos a una mujer así como que la lapidamos, ¿no? El Bester Gordillo, no, si es corrupta, es todo lo peor. Qué bueno que está en la cárcel. Qué bueno que está en la cárcel, esa vieja, y etcétera, etcétera. Y la calificamos y le ponemos adjetivos. Y en un hombre como que lo vemos normal. Y esa es otra percepción incorrecta que tenemos en la sociedad. Debemos de recordar que vivimos en una sociedad capitalista, en una sociedad consumista, en donde lo que se vende es la imagen, en donde lo que se vende es la apariencia, en donde lo que se vende es la mercadotecnia. Y entonces, pues recordemos, el auditorio recordará las pasadas elecciones, o sea, ¿qué candidato nos hablaba con argumentos? Los candidatos nos hablaban con la imagen y había incluso, no sé si sería consigna de algunos partidos, de incluso poner la foto del candidato con Photoshop, que cuando uno los veía en el mercado y decía, ¿esta quién es? No, pues que es la candidata para no sé qué, la que está en el espectáculo, ¿es la misma? Sí, sí es la misma. O este señor... Estamos vendiendo pura imagen, no estamos vendiendo, quizás por eso es la apatía de la gente en las elecciones. Por eso elegimos a presidentes de la República con una votación tan ínfima, tan mínima. Eso no puede ser una democracia. Y mira que ahí en la participación, en la votación, las que votan más son las mujeres. Una participación muy importante. Muy nutrida de las mujeres. En el padrón electoral, más de la mitad está conformada por mujeres, pero también revisábamos algunos datos de encuestas que dicen que no necesariamente es porque haya más mujeres en el padrón que hay o se registra más votación, sino porque las mujeres son muy participativas, esa es la realidad. Sí, y bueno, igual yo tengo el dato del padrón de que sí hay 51% mujeres y 49% de hombres, un poquitito más. En cuanto a funcionarias de casilla, o sea, alguien llega a la invitación de ser funcionario de casilla y dice, ay no, qué flojera estar todo el día ahí, no. En cambio, a las mujeres me llegó el nombramiento y ahí estoy, al pie del cañón desde que se abre la casilla hasta que se cierra. Una cosa curiosa es todas las mujeres son muy activas, vuelvo a repetir, por eso decimos que no hay ética en la política, en muchos lados de la política, en muchos aspectos. O sea, ¿cómo pueden usar a la gente de esa manera? ¿Cómo pueden usarla como objeto y emplearla para que acarree gente, para que lleve, para que traiga? Y después, al final, el único pago que reciben esas mujeres... Gracias. Un gracias, un guiño de ojo, un abrazo, un beso y una foto. Y si te vi, ni me acuerdo. Soy diputado de tu distrito, me conociste y ahora búscame en el calendario porque ya no más me vas a ver. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es la ética pública, en principio, retomando un poco lo que se venía diciendo, la ética pública tiene que ver con mi propia satisfacción personal. O sea, en la medida en que yo actúo de manera correcta, adecuada, mucha gente puede decir, ¿y cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera adecuada? ¿Cuáles son los valores? Sí, ¿no? Cada quien tiene... Porque tú tienes unos valores y a lo mejor yo tengo otros. Cada quien tiene su percepción. Independientemente de eso, o sea, si tú tienes tus valores, yo tengo mis valores, cada quien tiene sus valores, de la gente que nos está observando en este momento, es correcto. Pero ahí lo que nos dice la ética es, tú vas a poder actuar correctamente cuando tú te sientas satisfecho y cuando tú no tengas remordimientos. En el momento en que tú tienes un remordimiento es que ahí algo estuvo mal.
Y es cuando decimos, es que algo me pasó, hay veces que vamos manejando, ¿no? Y alguien nos pone la direccional para incorporarse al carril y ay, ¿yo por qué lo voy a dejar? Claro. Oye, pero parece que a los políticos no les pasa esto, ¿no? O por lo menos no muy a menudo, o por lo menos si les pasa, pues como que se tranquilizan ellos mismos cuando ven lo que los tienen. Estamos viendo a los políticos en el candelero. Hay un libro muy interesante sobre Gustavo Díaz Ordaz, Los últimos días de Gustavo Díaz Ordaz. Invitaría al auditorio que lo lea. Un hombre enfermo, ciego de un ojo, paranoico, que pensaba que lo iban a matar. Ya sin amigos, sin familiares, y que vive en una soledad. Luis Espota, un escritor que nos describe perfectamente el día siguiente de cuando un presidente deja su puesto, entra el otro presidente y está recorriendo su mansión, una mansión enorme, la fila de teléfonos, el portón cerrado, y entonces él empieza a recordar, esto estaba lleno de coches, los teléfonos no dejaban de repiquetear, claro. La gente estaba aquí. No era la persona, era el puesto. Era el puesto. Entonces ahí lo que nosotros decimos es, si un político reconociera que tiene ética, ese comportamiento adecuado, correcto, lo podría llevar a sus acciones públicas. Y ahora tampoco la ética te va a poner así como un decálogo de que desde aquí en adelante todos vamos a ser buenos y nos vamos a ir derechito al cielo, ¿no? No, la ética te dice, tú puedes actuar mal, pero reconoce que estás haciendo mal. Claro. Tampoco no te quieras estar actuando mal, fingiendo y ponerte el disfraz de una oveja cuando eres un lobo. Así es. Y hay muchos políticos que siguen teorías de Nicolás Maquiavelo, que Nicolás Maquiavelo lo han utilizado y lo han vilipendiado demasiado. De hecho, es un libro de cabecera de muchos políticos. Es El Príncipe, pero no conocen el contexto. Nicolás Maquiavelo hace ese libro porque en su época su nación estaba totalmente dividida y entonces sí se necesitaba un poder fuerte que unificara a toda su nación para formar lo que hoy actualmente es Italia. Bueno, y si te parece bien y si les parece bien a ustedes, los invito a ver los contextos, que es un espacio también para conocer las diferentes voces de los investigadores relacionados con la materia política. Desde el 2007 se vienen aprobando leyes de paridad de género en todos los países de América Latina. Eso significa de que en algunos países vamos a tener el 50 y 50%, o sea, 50% de mujeres y 50% de hombres. Se han aprobado estas leyes principalmente, por ejemplo, en México, en Nicaragua, se aprobó en el 2013 en Venezuela, y queda el reto de que la mayoría de los países, de los 32 países de América Latina, puedan aprobar estas leyes de paridad de género, para que de estas maneras las mujeres estén representadas en los parlamentos y puedan visibilizar los problemas que tienen, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de violencia de género, que puedan acceder a los espacios públicos para sus reivindicaciones sociales. Ese es el primer gran reto que tiene el derecho electoral. Otro gran reto que tiene es visibilizar a las minorías, es decir, jóvenes, etnias, ¿verdad?, en este caso. Y otro de los retos que tiene es la rendición de cuentas de los diputados a la ciudadanía, es decir, que el ciudadano interactúe con estos diputados y rindan cuentas, cómo entra al Parlamento y cómo sale del Parlamento a través de una fiscalización constante que ejerza la ciudadanía en este parlamentario. Y otro de los retos importantes que tenemos es que en muchos países existe o está la reelección presidencial, y consideramos nosotros de que este es un mal, por lo menos en Nicaragua, que ha tenido consecuencias muy graves. Por esa razón, en la Constitución, por ejemplo, en 1988 se prohibió la reelección. Sin embargo, muchos países, a través de sentencias judiciales, han logrado que se reelijan los presidentes de esta manera. Por lo tanto, consideramos que otro de los grandes retos es darle oportunidad a las nuevas generaciones que participen en la política y que estos dirigentes históricos no se perpetúen en el poder. Por lo tanto, considero que esos son los retos que tiene el derecho en Iberoamérica.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues que también está bien, porque resumidas cuentas la mujer tiene una participación muy importante. Hay un dicho que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, si la mujer a resumidas cuentas no es lo suficientemente capaz, el hombre no lo va a hacer. Pues está bien, ¿no? Porque te imaginas todos los derechos que se nos han negado durante tantas generaciones, los podemos recuperar ahora. Y no es cuestión de fuerza, ¿no? Sino de inteligencia, ¿no? Ir a la par con el hombre, ¿no? También me parece muy bien que sea más competitivo ya por parte de las mujeres, que estén integradas también en ese tipo de situaciones. Pues está perfecto, o sea, ya ahorita es parejo, ¿no? Hombres y mujeres somos iguales. Me parece que es bueno para ser equitativa, ¿no? Que sea una participación, que sea, o sea, en el Senado, ¿no? O sea, que sea la mitad mujeres y la mitad hombres, para que así no entren en conflicto puros hombres, porque ya ve que son más duros, ¿no? Los hombres en cuanto a palabra, ¿no? Pero así con una mujer puede ser un poco llegar a mejores acuerdos. Pues entre más mujeres haya es mejor. Le digo que porque los hombres son machistas y nada más piensan en ellos, y a veces la política ya no es tanto política, sino como que es ¿cómo me expreso? O sea, es beneficio hacia ellos. Muy bien, ahí se vería más la equidad, porque como siempre hay más hombres en todos los trabajos. Bueno, pues ahí las opiniones también de nuestros amigos del auditorio, qué bueno que nos acompañan a hacer este tipo de reflexiones. Y bueno, en materia de cuotas, hay mucha división. Hay quienes, Luz María, opinan que las cuotas no deben existir, que no se vale, que no se trata de que haya privilegios para las mujeres, pero hay quienes señalan que estas cuotas deben existir porque son una herramienta, porque gracias a esto se ha permitido que las mujeres ocupen más espacios. Sí, las cuotas de género es una medida que se da para garantizar la mínima representatividad de las mujeres en puestos de elección popular. Hay mucha protesta en el sentido de que ellos dicen, es que hacemos nuestra asamblea en el partido, elegimos a nuestros candidatos y ya una vez que él ganó determinado candidato, que es como precandidato, en las elecciones internas, él sale a partir de una elección de los miembros del partido. Pero resulta que después el IFE nos está pidiendo que tenemos que ajustar la cuota de género, o sea, un determinado número de mujeres. Y entonces a mí me sacrifican para darle el espacio a una mujer que ni competió, o sea, ni contendió, que quizás a lo mejor no tiene el interés de participar, pero que la están incorporando por el hecho simple de ser mujer. Esto quizás es también algo muy significativo en cuestión de los partidos políticos, el papel o la preeminencia que pueden tener las mujeres. Y vuelvo a repetir lo que se menciona, o sea, los partidos políticos desafortunadamente se han convertido en clanes, en tribus, en familias, en donde está muy cerrado
podemos decir el Partido Verde, ¿no? O sea, ¿quiénes eran los candidatos a diputados o senadores? Pues los cuates de Jorge González, ¿no? O sea, sus amiguitas, sus novias, etcétera. Entonces, ahí como que tendríamos que hacer una revaloración de la política. Y vuelvo a repetir, los institutos electorales de los estados, el IFE a nivel nacional, tienen que hacer una campaña. Por eso decía yo, este tipo de programas es excelente, porque lo que se está dando es información a la ciudadanía y decirle, ¿sabes qué? La participación política es los 365 días del año, no nada más el día de las elecciones. Oye, en este tema de las mujeres, ahorita que hablas de las amigas y de las novias y todo esto, cuando se dan ese tipo de argumentos, se habla de cuotas, muchos señalan justamente esto, que las mujeres no están preparadas, que las mujeres no son capaces, que no están capacitadas tampoco y que tienen que llenar estas listas o estas cuotas con amigas, o que se llenan con novias, o que se llenan con la comadre, o que se va con sí, con alguien. Pero muchas mujeres dicen, hey, momento, a ver, levantamos la mano y te podemos demostrar que si no hay capacitaciones porque no nos lo han permitido, pero mujeres interesadas en la política sí hay, y mujeres preparadas para diferentes puestos sí hay. El IFE tiene un estudio muy interesante al respecto, en donde menciona que, por decir algo, 2.440 municipios tenemos en toda la República Mexicana, le agregan las 16 delegaciones, hablamos de 2.456 puestos de dirección, de municipio o de delegación. En el 2009, de esos 2.456 puestos, solo 125 eran ocupados por mujeres. O sea, casi nada. Casi nada. Y por otro lado, en cuanto a la preparación y la educación, en el 2009, hablando de los que fueron candidatos y candidatas, tenemos que el 31% de los hombres tenían solo la preparación de secundaria. En cambio, las candidatas mujeres, solo el 12% tenían de secundaria. Las demás, o sea, el 69% de las mujeres que fueron candidatas en 2009 tenían licenciatura o posgrado. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que la participación es mínima, pero como siempre, se están poniendo obstáculos a la participación de la mujer, y ella tiene que demostrar que, bueno, que tiene preparación, que tiene disposición y que tiene una educación que le respalda, una preparación. Pero es una falacia que no haya personas preparadas, mujeres, y que tengan que llenarse estas cuotas con amigas o novias o parejas. Y yo hablaría no tanto de así como de por qué se da esta cuota de género, o sea, por qué es necesaria la cuota de género. Yo hablaría del hermetismo, de lo hermético que son los partidos para en el momento de postular, sobre todo los plurinominales, ¿no? O sea, sí te vas de candidata, pero a mí ponme de pluri. O sea, yo no quiero hacer campaña ni quiero hacer nada, yo la quiero directo, ¿no? Y obviamente, otra vez, estamos hablando de amiguismo, de compadrazgo, de nepotismo, de corrupción, en donde las mujeres, muchas de ellas sí se insertan, pero porque empiezan a entrar dentro de este círculo, lo cual es completamente perverso. O sea, la política es una actividad que debe de ser abierta para todos, no nada más porque yo soy cuate, o yo soy amigo, o yo soy familiar, puedo tener acceso. Debemos tener esta herramienta de cuota. La cuota de género es algo que, volvemos a decir, desde el plano internacional se vio que hay un desinterés de la mujer por la política. Aquí en México podremos decir, bueno, sí hay un desinterés de la política, pues de todos. O sea, ¿quién lee periódicos? ¿Quién lee editoriales de política? O sea, todos sabemos muy bien que México y casi pasa si puede con Nueva Zelanda, pero ¿quién conoce el nombre de su diputado, hombre o mujer? O sea, la política, una de las cosas que dicen los especialistas es, nuestro problema de la sociedad mexicana es la desinformación, el desconocimiento y el haber dejado la política a los que se autodenominan políticos. Pero también hay mucha discriminación todavía. Por ejemplo, platicaba hace apenas unos días con Josefina Vázquez Mota, que parece que regresa otra vez a la política, va a luchar por la candidatura de su partido, que es Acción Nacional, que fue candidata de su partido, y ella decía, a nadie más le preguntaban, a los hombres candidatos no le preguntaban. ¿Está preparado México para que un hombre sea presidente de este país? En cambio, de las primeras preguntas que le hacían a ella, nos comentaba en las entrevistas, era, ¿está preparado nuestro país para tener una mujer presidenta?
Esa es la idea. Y bueno, a nivel mundial, afortunadamente se está viendo un cambio. Tú ya hablabas de Hillary Clinton. Tenemos los ejemplos en Chile, de Bachelet. Tenemos Angela Merkel, está Dilma Rousseff. En Alemania. Entonces, la mujer yo creo que no tiene que demostrar nada, porque la mujer, o sea, una mujer que tiene disposición, que tiene preparación, pues puede desempeñar cualquier puesto. Nuestra legislación electoral permite que para los puestos de elección popular no se pide ninguna instrucción. Es tener cierta edad, tener la nacionalidad o la residencia y tener muchas ganas de sacrificarse por el pueblo. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Aquí el problema está en que las mujeres, quizás por esta visión de estereotipo, han considerado a la política como un ámbito que no les pertenece. Pero ahora mucho menos, ¿no? Ahora mucho menos. Y si les pertenece, les pertenece, pero de soldadas razas. Pero ahora no, ahora estamos viendo que la mujer quiere, de hecho, este tema de las cuotas es impulsado mucho por las mujeres que quieren participar y que dicen, a ver, momento, aquí estamos todas, y somos muchísimas y estamos interesadas. Sí están interesadas, pero volvemos a repetir, por decir, en cargos de elección popular se acata la disposición del IFE y sea como sea, pero salen mujeres. Pero ya en puestos de gobierno, la presencia de la mujer, sobre todo si hablamos actualmente de la Administración Federal, nosotros vemos que tenemos Secretaría de Turismo mujer, Secretaría de Salud mujer, Secretaría de Desarrollo Social, de 18, 3 mujeres. En el staff de la presidencia, una sola mujer. Entonces sí estamos viendo una discriminación en contra de la misma mujer. Oye, las cuotas que ahora que ha propuesto el presidente, de hecho firmó una iniciativa de reforma al COFIPE por la cual los partidos, tengo entendido, estarían obligados a tener 50% postular para el Congreso, ¿no? A la mitad, 50%, ya no sería 40, sería 50. Ese sería lo que hay todo un debate en cuanto a las brechas de género, que si la brecha de género implica el concepto de paridad. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Igualdad o paridad? Aquí volvemos otra vez, es un argumento en el que nos podemos empantanar en decir, es que ya tenemos ahora el 50, teníamos el 40 y ahora tenemos el 50. Ya somos iguales. Ya somos iguales y ya somos felices, pero no. O sea, si esas 50 mujeres, 50% de mujeres que entren, van a entrar con la misma mentalidad del estereotipo autoritario, intolerante, represivo, pues como dijeron, pues ¿para qué les dieron el voto? Luz María, ¿qué es lo que nos falta por hacer? Hay muchos pendientes, muchas mujeres con las que he platicado, como Patricia Mercado, que también fue candidata, como Rosario Guerra, que fue candidata al gobierno de la Ciudad de México. Patricia Mercado, recordarán, a la presidencia de la República. Dicen, todavía falta mucho por hacer, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los retos? Los retos es la información. Yo creo que en la medida en que tengamos una sociedad informada, una sociedad que te presente diversas opciones, una sociedad en que te diga cuál es la esencia de la política, hablando de cuestión política, o sea, que deje de verse a la política como una actividad sucia, que se reivindique la política. Hay políticos que son verdaderos estadistas y que son ejemplo. Tenemos, aquí podremos decir, a lo mejor un presidente municipal. En Oaxaca, donde los presidentes municipales no hay recursos, y es más, hasta ellos sacan de su bolsa para hacer obras, en donde ellos todavía están fomentando la participación ciudadana, la ciudadanía, con las faenas, con los tequios, con la colaboración. Esos presidentes son los que se necesitan, sean hombres o sean mujeres. Muy bien. ¿Sí? Pues, porque de otra manera lo único que vamos a tener es cantidad, pero no calidad. No calidad, y lo que queremos es eso, ¿no? Queremos que quienes lleguen al poder pues vean precisamente por el bien ciudadano, sean hombres o sean mujeres. Luz María, ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Y muy buenas noches también a usted que nos acompañó una vez más aquí entre todos. Que tengan una muy buena semana y que la pasen muy bien.